como le dije antes del corte, ya estamos con Luis Borja, quien nos viene a platicar diversos temas de corte nacional para internacional, para que estemos mejor informados, y yo le doy la más cordial bienvenida a nombre de Pati, que se encuentra de camino a una entrevista muy importante, pero bienvenido, Luis. Lau, muchas gracias a tu público, y pues un gusto por primera vez compartir este espacio contigo. Ya vi que te está yendo muy bien de conductora, felicidades. Pues muchas gracias. Pues vamos a dar inicio a esta entrevista. Traes temas pues muy importantes que están en la agenda internacional y que sin duda pues la gente está interesada en conocerlos más a fondo y pues también conocer tu punto de vista como analista. El día de ayer falleció la dama de hierro, Margaret Thatcher. ¿Qué nos puedes platicar sobre ella? Fíjate que Margaret Thatcher es una persona que realmente en lo personal yo admiraba. Durante la década de los 80 fue un ícono de lo que fue la mujer en el poder. Ella tiene cosas muy interesantes a recordar. De entrada, lo primero que tendríamos que citar es que fue la primera, no solamente mujer, sino o mujeres, hombres, primer político que logró estar 3 periodos de poder, reelegirse en la Gran Bretaña en los 150 años de democracia. Nadie lo había logrado 3 veces. Después ya lo logró Tony Blair, pero son los únicos políticos, primeros ministros, que han estado durante 3 administraciones en el poder. Y esto te habla mucho de lo que era la fuerza política que tenía Margaret Thatcher. Margaret Thatcher no era precisamente la persona más amada, ni tampoco la persona más odiada, pero sí era muy respetada. Muchas personas desconocen que este apodo, el de la Dama de Hierro, no se lo pusieron en Gran Bretaña. Realmente nace en la Unión Soviética cuando era la época de la Guerra Fría, que había mucha tensión. Resulta que Margaret Thatcher hizo declaraciones fuertes contra la Unión Soviética. Le sorprendió a la Unión Soviética ese tipo de declaraciones, y un medio precisamente de la ya desaparecida Unión Soviética, que ahora es Rusia y otros países, le dio el apodo de que era una dama de hierro. Entonces se le quedó, y Margaret Thatcher yo te diría que así a grosso modo, es una mujer que se caracterizó mucho por tener la visión de no tomar las medidas necesariamente que a veces quería escuchar la gente, sino tomar las medidas necesarias. Sí, Margaret Thatcher se destacó mucho por eso, y mucho de lo que hoy es Gran Bretaña económicamente tiene que ver con las acertadas medidas que en su momento tomó Margaret Thatcher, como fue la privatización de varios sectores y toda esta liberalización económica que ella promovió. ¿Cuáles son las cualidades que podemos retomar de ella, o los políticos primordialmente, pues como un ícono que fue? Yo creo que ella le deja un ejemplo, un legado, no solo a los políticos de su país, sino a los políticos en general, que hoy todas las personas que se quieran dedicar a la política es obligado a estudiar el personaje de Margaret Thatcher. Sobre todo les deja el ejemplo de cómo a veces tienes que tomar decisiones, no solamente pensando en lo que pudiera ser el aplauso de la gente, sino tomar decisiones que a mediano y largo plazo puedan impactarte como país. Margaret Thatcher era una política del Partido Conservador, lo cual a veces la hacía ser difícil en algunos temas, pero sí tiene mucho a destacar eso. Muchas de las reformas, hoy que en México se está hablando de la necesidad de reforma fiscal, energética, etcétera, pues ella enfrentó los pensamientos que en aquel entonces decían no hay que privatizar muchas cosas. Lo hizo, y hizo que Gran Bretaña se convirtiera en una de las economías más fuertes de Europa, que hasta la fecha lo es. Y en aquellos tiempos incluso se convirtió en una de las economías más fuertes del mundo, que no necesariamente siempre tuvo la aprobación de la gente, porque pues no era tan populista, digamos, o sea, ella se iba como buscaba trascender, o sea, era una persona, digamos, coherente con sus ideales, ¿no? O sea, aunque no fuera lo mejor, así que todo el mundo dijera bravo, ella pensaba que era lo mejor y lo ejecutaba, ¿no? Acabas de decir algo muy cierto. Para ella era más importante trascender que ser popular. Se arriesgó con muchos sucesos. Por ejemplo, la guerra de las Malvinas era una situación que podía realmente poner a la gente en su contra, pero resulta que pues derrotó a Argentina en esa guerra y consiguió retener las Islas Malvinas. También fue muy dura con el tema de la migración. Ella veía como un problema latente el que cada vez más migrantes fueran a lo que es Gran Bretaña. Era defensora de la pena de muerte, ella sí creía en ello y lo promovía,
aunque no está instaurado propiamente, pero sí era una mujer sumamente dura, sumamente fuerte, tenía frases muy buenas, o sea, ella de repente hay una en especial que a mí me gusta mucho, que dice que el poder es como, por ejemplo, cuando tú eres una dama. Si tienes necesidad de decirlo, es porque no lo eres. Entonces ella decía que quien tiene realmente poder no tiene ni necesidad de andarlo presumiendo. Y hablaba mucho lo básico. Ella decía que cualquier mujer que gobernara en su casa tenía la capacidad para entender los problemas del país una vez que sabe gobernar su casa. Wow. Entonces era una mujer de un carácter muy fuerte. Alguien dijo de la oposición que Margaret Thatcher nunca se ganó el cariño de todos, pero sí se ganó el respeto de sus simpatizantes y de sus opositores. Algo que sin duda hace falta y lo hizo con acciones, o sea, más allá de imposiciones o etcétera, claro. Se lo ganó. Pues un personaje digno de recordar. Totalmente, es un personaje que queda para la historia de Gran Bretaña y de lo que es la política en general en el mundo. Se va a quedar muy grabado este personaje, el de la Dama de Hierro. Pues ahora vamos a brincar al tema de Venezuela, vamos a estar como que brincando entre los temas para que abarquemos, pues sí todos, porque traemos bastantes, o al menos 3, que son básicos al día de hoy. Sí, claro. Que nos comentaras en este sentido, Luis, ¿cómo se encuentra el panorama en este momento en Venezuela? Venezuela está a punto de tener elecciones, 14 de abril, apenas acabamos de cumplir poco más de un mes que murió Hugo Chávez, y estamos teniendo, por supuesto, un panorama especial de campañas. Digo especial porque es muy notorio que el partido oficial, en este caso que está postulando a Nicolás Maduro, está jugando a que las elecciones sean una especie de legado de Hugo Chávez y que la gente vote por el cariño que le tiene Hugo Chávez. Se ha caído en unas cosas Nicolás Maduro que de verdad no los pueden negar. Vergüenza. Lo que dijo de que se le apareció un pajarito y que Hugo Chávez era el Cristo Redentor de los pobres y que él era un apóstol de él. Bueno, han sido barbaridades las que ha estado mencionando Nicolás Maduro, pero no es que esté loco propiamente, no es que... Tiene un mal manejo, ¿no? Creo. No, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa con Nicolás Maduro? Él sabe que como político no llena los zapatos de Hugo Chávez. Bueno, es que Hugo Chávez, Dios mío. Hugo Chávez fue un ícono para bueno bien y para mal, exactamente. Exacto, para bien o para mal es un ícono en Venezuela. Pero entonces a lo que él apuesta, pues ese romance un poco entre llevar a un dictador o un presidente a la posición, digamos, mesiánica, digamos, idolatrar a Hugo Chávez en su muerte y que ese sentimiento le lleve a que gane las elecciones. Yo creo que Nicolás Maduro sabe que él va a ganar las elecciones, porque el aparato del chavismo... Sí le va a alcanzar. Sí, porque el aparato del chavismo es fuertísimo. O sea, movilizan el voto, tienen los recursos, los medios. El problema es que si él no gana por una diferencia considerablemente importante, se va a ver muy debilitado de cara a los próximos años y entonces algunas de las políticas que llevaba Hugo Chávez pues podrían verse en peligro. Él se está posicionando básicamente, la idea con la que está tratando de ganar el voto de la gente es: conmigo tiene la garantía de que va a seguir todo lo que el tan amado Hugo Chávez instauraba, que voy a hacer la misma línea de gobierno, y es donde hace anuncios populistas como por ejemplo la posibilidad de enterrarlo junto a Simón Bolívar. Ves que antes lo intentaron embalsamar y bueno, que es un problema ahorita lo de su cuerpo, y está tratando de hacer ver a la oposición como aquella que va a venir a quitar todos los programas sociales, los capitalistas, etcétera. Entonces tenemos, yo creo que un panorama en Venezuela donde sí le veo ventaja a Maduro, más que nada por la operación que tiene el chavismo, pero también veo una Venezuela muy dividida. Era lo que te iba a comentar, cómo se encuentra en este momento el pueblo de Venezuela, pues de cara a que a lo mejor habrá mucha gente que siga o siendo chavista, pero también hay gente que ya quiere como darle un cambio. ¿Cuál es, digamos, el termómetro que se siente? Fíjate, esa pregunta es muy buena, la que estás haciendo. Es muy difícil algunas personas para entender qué pasa en Venezuela, porque de repente ven que muchos se expresan en contra, ¿no?, de Hugo Chávez. De repente muere Hugo Chávez y bueno, hay unos mares de gente que dice solamente un papa podría hacer algo así. Entonces, pero también es un poco el fenómeno, ¿no?, esto de ya que muere una persona o cuando se muere. Sí, pero la cantidad de gente es impresionante. Yo creo que el único momento
reciente de la historia mexicana donde hemos podido, digamos, experimentar lo que están haciendo pasando en Venezuela, pero incluso muy lejos, es con las elecciones del 2006, cuando todo se polarizó en el país. Claro. O sea, o eras peje o antipeje, prácticamente, ¿no? ¿Querías que ganara el PAN o querías que ganara el PRD? Cuando hubo una división así muy fuerte, una polarización grande, sobre todo cuando llega el presidente Calderón al poder y que se le reconocía o no como presidente. Bueno, sería lo único que me atrevería a decir que se acerca un poco. Venezuela está partida. La mejor forma de decir lo que tú acabas de señalar respecto a lo que está de dividida Venezuela es que en todas las elecciones que iba ganando recientemente Hugo Chávez, sí, él salía a los medios y la gente lo seguía apasionadamente, pero ganaba por unos 10, 12 puntos electoralmente hablando. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente la oposición representaría a un 40% del votante. Son muchos. Exactamente. Son muchísimos. ¿No sería este un momento interesante a lo mejor para que hubiera un cambio radical? O sea, como que a lo mejor un momento políticamente correcto para entrar en otro régimen y a lo mejor que Venezuela... Yo creo que en algún momento tendrá que dársela, porque el problema con las políticas de Hugo Chávez es que yo entiendo por qué Hugo Chávez de repente es muy querido. Lo que pasa es que antes de Hugo Chávez... Pero también como es querido hay odiado, ¿no? Es como, o sea, esta parte dual que dices. Lo que pasa es que Hugo Chávez, antes de que él llegara al poder, saquearon a Venezuela a las personas que estaban en el poder. Llega Hugo Chávez y él lanza muchos programas sociales a favor de la gente más pobre y logra hacer algo que nadie había logrado antes, darle una esperanza a la gente más pobre. El problema es que Hugo Chávez se engolosina en ese populismo y empieza a regalar prácticamente el petróleo a otros países como a Cuba, con tal de tener el apoyo para ser el líder regional, el líder internacional, y es donde empieza a hacer políticas, pues por ejemplo quita a los capitales privados, les quita a las empresas y todo, y entonces nos encontramos en un escenario donde se ha tenido que devaluar la moneda de Venezuela, tienen problemas para la energía eléctrica, tienen problemas para la alimentación, para la seguridad, a pesar de que de todos los países en el mundo, según la mayoría de los estudios, sería el que tiene más reservas petroleras. O sea, Venezuela tendría que ser un país de primer mundo. Claro. O sea, no pero todos los excesos son malos y ahí se vio una muestra clarísima del freno que hubo, a lo mejor por engolosinarse con ese poder y no avanzar. Y el populismo precisamente de Hugo Chávez es a lo que llevó a Venezuela. Ahora tú me dices, ¿sería interesante un cambio? Por supuesto, sobre todo en lo que tiene que ver con la agenda económica y temas de seguridad. Pero creo que en este momento todavía no es el momento en el que la oposición logre quitar al chavismo. No está preparada incluso la misma oposición del todo. Era lo que te iba a decir, ¿qué posibilidades reales tiene Enrique Capriles? Enrique Capriles es un político fuera de serie. A mí me encanta la forma en que habla, la forma en cómo actúa. Es muy directo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de verlo y, o sea, frontal. Vamos sobre esto, frontal. Esto y esto. Muy frontal. Pero el problema es que tú sabes que aquí a veces no es nada más el candidato, sino que es el aparato. Allá en Venezuela les llaman patrullas. Es como lo que aquí en México conocemos como la operación del voto, ¿no? Con todas sus cosas que hacen los partidos. Allá tienen una habilidad tremenda para llevar a la gente en camiones, que la gente vote. Pero a diferencia de, por ejemplo, como en México, el partido oficial allá se da el lujo de interrumpir la transmisión, porque pues es el poder, y hablar contra la oposición y decirle de cosas. Desmedido. Tienen todo a su favor, medios, dinero. Entonces, pobre Enrique Capriles no tiene oportunidad. Yo lo veo muy difícil. Realmente si Capriles que ganara esa elección, sería una de las sorpresas político-electorales más grandes de los últimos 100 años, no de Venezuela, sino a nivel mundial. Pero sí tiene las herramientas para seguir construyendo una oposición firme, o sea, para seguir viendo hacia adelante. Yo creo que el objetivo real de Capriles es que Maduro no gane por muchos puntos, porque entonces se vería debilitado Nicolás Maduro y la gente estaría muy atenta a ver si está a la altura de Chávez. No creo que lo esté, porque seguramente Maduro no va a querer cambiar mucho lo que son las políticas de Chávez, y las políticas de Chávez están metiendo en una situación cada vez más difícil a Venezuela. Ya están como vencidas un poco, ¿no? Como que ya hay que renovar. Lo que pasa es que siempre el petróleo les permite
sacar este tipo de programas, y siempre cuando se están dando cuenta la gente de lo mal que empieza a ver algunas cosas, típico, no, que el demonio del capitalismo, que los Estados Unidos, que enfermaron al comandante de cáncer, que me quieren matar, ahora dice que hay todo un complot para matarlo. Bueno, me recuerda al complot. Sí, bueno, es que les gusta a varios que les digamos, pero como se parece de repente. Entonces, sí, recordó de repente tiene un poco del aire electoral mexicano. Pues entonces habrá que estar muy pendientes para efectivamente ver cómo es que avanza pues la oposición allá en Venezuela. La idea pues también logra Capriles quedar a 6 puntos de Maduro, podría en unos años más, Capriles en el siguiente proceso presidencial, ahí sí podría tener una buena oportunidad. Sí, ahí sí. Le va a costar trabajo al chavismo sobrevivir sin Chávez. Ahorita el fervor de la muerte de Chávez les va a hacer ganar las elecciones, pero van a pasar unos cuantos años y va a empezar a complicarse las cosas, porque ya no va a resistir Venezuela en algunos aspectos. Pues hay que estar muy pendientes de este tema. Así es, Ahora vamos a brincar a otro tema que ya nos queda muy poco tiempo. Otro continente. Pero también a otro continente, para que nos expliques a toda la gente, para que entendamos de forma o a grosso modo, ¿de qué se trata el conflicto en las Coreas? Bueno, mira, vamos a explicarlo de esta forma. Corea hace varios años, unas cuantas décadas, era un solo país. Empezaron a tener problemas, dificultades, y bueno, la guerra mundial se encargó de una vez desatar que se dividiera este país. Es un caso bien interesante el de Corea, porque se parte en Corea del Norte y Corea del Sur, pero no nada más se parte como país, sino que se parte en políticas totalmente económicas. Y en aquellos tiempos había mucho enfrentamiento sobre qué era mejor, ¿no? Si el capitalismo o el comunismo, socialismo, que hasta la fecha lo hay, pero nunca se había dado en la historia, o nunca se ha dado, que un país se parta y que una mitad se haga comunista y otra parte capitalista. Corea del Norte se hizo comunista. Esta fue muy influida por las tropas soviéticas, y Corea del Sur, capitalista, con las tropas estadounidenses. Desde entonces ha sido abismal lo que ha pasado con los dos. La economía de Corea del Sur es aproximadamente unas 20 veces más grande que la de Corea del Norte. La gente vive en Corea del Sur 10 años más que la de Corea del Norte, porque están mejor los servicios de salud, porque tienen más nutrición, etcétera. Tienen aproximadamente 7 veces más alumnos de educación superior. Entonces, sí, una diferencia, como si fueran dos países diferentes. Corea del Norte es muy pobre, pero eso sí, tiene mucho dinero invertido en armamento militar. No hay democracia. Ahí es un dictador que heredó el poder de su padre. De hecho, está bastante joven, Kim Jong-un. En cambio, Corea del Sur es una democracia, está entre las 10 economías más fuertes del planeta, está creciendo. Inversión en educación, investigación, bueno, proyectos como el de Ciudad de Conocimiento de aquí de Hidalgo, educativos, tienen mucho que ver con lo que se está haciendo, por ejemplo, en países como Corea del Sur. Entonces son países totalmente distantes, pero ¿qué pasa? Que desde que los separaron, y desde antes ya tenían una rivalidad, las regiones, separándolos todavía más. Hace unos 3 años se dio el hundimiento de un buque. Sí. Corea del Norte dijo, no, nosotros no fuimos. Corea del Sur encabezó todo, financió toda una investigación pues para ver quién había sido. Pues sí, fue Corea del Norte, hubo mucha tensión, y en los últimos años, mientras Corea del Sur apuesta por la educación y la economía, Corea del Norte ha estado trabajando mucho con lo que es el uranio, que el uranio es lo que te permite hacer bombas atómicas, y ha estado amenazando constantemente a Corea del Sur, hasta el escenario de hoy donde tenemos el llamado estado de guerra, donde Corea del Norte le dice a Corea del Sur, sabes que en cualquier momento ahí te voy. Ahí te voy. Ahora, muchas personas, es importante aclararles esto, de repente en Twitter, ya sabes que en Twitter de repente la gente habla un poco en broma, pero también a veces hablan en serio, pero hay unos que son muy exagerados de repente. Hay personas que están hablando de la posible tercera guerra mundial. A ver, exacto, era lo que iba yo a preguntar. ¿Cómo ves tú este panorama? No, para nada.
O sea, no nos tenemos que preocupar. No nos tenemos No hay que empezar a guardar alimentos, hacer unos refugios, algo, ¿no? No, les voy a explicar por qué no. Primeramente, es muy difícil que se dé una guerra Corea del Norte y Corea del Sur. Empezando por ahí es difícil, y le voy a explicar por qué. Corea del Norte lo que está haciendo mucho es tratar de llamar la atención de Estados Unidos, que no los tiene en el radar de sus temas prioritarios. Entonces quieren sentarse a negociar con Estados Unidos porque tienen muchas sanciones económicas y todo por todo el rollo del tema atómico, de los misiles, pero es que igual, etcétera. Por Dios, ya esto de los temas del ¿quién necesita más armas en el mundo? ¿Quién? Ya basta. Sí, bueno, aquí el punto es que Corea del Norte lo hace para llamar la atención. Según los estudios oficiales, el misil más poderoso de Corea del Norte llegaría a la India, hasta la India. O sea, no puede llegar hasta Estados Unidos, pero ellos según tienen misiles que pueden llegar a Estados Unidos. Sí existe la tecnología para tener misiles que lleguen a Estados Unidos, pero aparentemente Corea del Norte no la tiene. Pero ¿qué es lo que hace este dictador joven, Kim Jong-un? A veces es lo que hacen los dictadores. Cuando se les empieza a resquebrajar un poco el poder interno, claro, pues buscan la amenaza externa y en torno a ellos se unen y es Estados Unidos. Ahora, no es 100% un hecho que se vayan a lanzar a guerra contra Corea del Sur, porque si se lanzan contra Corea del Sur, inmediatamente entra Estados Unidos, inmediatamente, y no le conviene a Corea del Norte que Estados Unidos entre a guerra, porque entonces se podría resquebrajar el poder hacia adentro. Ahora, tampoco hay que fiarse, ¿verdad? Con los dictadores todo puede pasar. Y Kim Jong-un está tan loco como su padre. Y supongamos que sí le lanzan la guerra y se suma, y ahí viene Estados Unidos. Algunos dicen, es que sería la guerra mundial porque China está ahí cerca y está cerca Rusia y tienen poderío militar muy fuerte y está cerca Japón, y entonces Japón, Estados Unidos y Corea del Sur se alían, pero China respaldaría a la Unión Soviética, Corea del Norte. No, Corea del Norte es un país tan pobre que en este caso China no se va a pelear con Estados Unidos por eso. ¿Qué beneficio? No habría un beneficio real. Y China y Estados Unidos ya no es como antes, de que vamos a pelearnos a ver quién conquista a quién, porque son las dos potencias mundiales actuales, China y Estados Unidos, y hasta en armamento, y Rusia también tiene mucho armamento, pero ya todos están comprometidos con todos en el tema económico. Entonces ya saben que afectar a uno es afectarnos a todos. Te afecta a ti económicamente. Entonces no estamos en un caso ni siquiera como el de Kuwait. Kuwait sí desató una guerra en su momento entre Estados Unidos e Irak, pero Kuwait está llena de petróleo. Por supuesto. Había mucho que disputar ahí. Había mucho que defender y que disputar. Corea del Norte no tiene un recurso que defender. Entonces estamos más bien en una etapa de forcejeo político, en donde Corea del Norte le quiere decir, están buscando cada quien sacar mejor partido. No quiero negociar con Corea del Sur, quiero negociar contigo. Está tratando de llamar la atención. Yo creo que ni siquiera va a haber guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, pero si la llega a ver, no va a desatarse esto a una guerra ni regional ni mundial. No vamos a llegar a ese punto. Tiene demasiados aliados Corea del Sur. A nadie nos conviene que la economía de Corea del Sur caiga. Se colapse. Si se cae la economía de Corea del Sur, otra vez recesión. Ese es el tema peligroso. Pero si apenas. Otra vez recesión tendríamos. Ese es el tema peligroso. Pues esperemos que tus palabras sean, digamos, verdad y que no enfrentemos ninguna guerra, y nosotros vamos a dejar por un momento. Esperemos que los cálculos políticos. Claro. Bueno, pues esto fue lo que pudimos tratar en este tema. Luis Borja, te damos las más cordiales gracias por contribuir y por darnos una opinión, y a la población pues allí están los temas para que sepamos bien de lo que estamos hablando. ¿Y algo más que quieres agregar? No, pues nada más, ya saben que mi cuenta de Twitter es @LuisBorja76, ahí estamos pendientes de todo lo que quiera comentar la gente, interactuar, y pues agradecerte, por supuesto, la entrevista, Lau. No, al contrario, muchas gracias, y pues en representación de Pati, que ella está de camino a una entrevista muy importante que posteriormente usted va a poder ver, pero pues yo le doy las más cordiales gracias, y esto fue el noticiero del día de hoy. Nos vemos el día de mañana a las 7 en punto, no se le olvide.